Buenos días, polluelos. Vamos a ver la última clase de histología, correspondiente a la UP8, donde vamos a describir la histología del colon. Entonces, para ello vamos a ver un PowerPoint que les preparé, que es el siguiente. Bueno, vamos al grueso. El colon, formado por el ciego y el apéndice, el colon ascendente, el transverso, el descendente, el sigmoide. Los sectores. El colon ascendente, el ciego. El apéndice, colon ascendente. El ángulo hepático, el colon transverso. El ángulo esplénico, el colon descendente, el colon sigmoides, y después tenemos el recto y el conducto anal. Origen embriológico. Epitelios. El ciego, el apéndice, el colon ascendente y los 2 tercios proximales del transverso derivan del endodermo del intestino medio. El tercio distal del colon transverso, el colon descendente, el sigmoide, el recto y la porción superior del conducto anal derivan del endodermo del intestino posterior. Finalmente, la porción inferior del conducto anal deriva del ectodermo superficial del proctodeo. Respecto a otros tejidos, derivan de la hoja visceral del mesodermo lateral. Clave de su desarrollo: el intestino grueso deriva de los intestinos medio y posterior. Primero, bueno, acá tienen los mesos, que es donde se va desarrollando el intestino, mientras también va girando, esos 180 grados que les decía. Vos tenés el estómago con el mesogastrio dorsal, la bolsa omental, que después es lo que va a originar el aumento mayor o el epiplón mayor, el mesoduodeno. Este es el intestino delgado, acá viene el yeyuno, el ilion. Acá empieza el intestino grueso. Este es el mesocolon, la porción del meso que une a las asas intestinales del intestino grueso. Mientras que al intestino grueso, mientras que las asas intestinales del delgado las une el mesenterio propiamente dicho. Bueno, acá, a ver, el límite está más o menos por acá. Ciego, apéndice, colon ascendente y 2 tercios proximales del transverso, hasta ahí derivan del intestino medio, tercio distal del transverso, descendente, sigmoide, etcétera, derivan del posterior. Acá, al crecer, son cubiertos, el transverso es cubierto por el epiplón mayor, pero se observa el grosor, digamos, el mayor volumen de este intestino respecto del intestino delgado, y su estructura ya prácticamente desarrollada. Bien. Vamos a la constitución histológica. La mucosa tiene invaginaciones llamadas criptas de Liverpool, pero no tiene vaginaciones, no emite vaginaciones o vellosidades. El epitelio, igual que el delgado, es un epitelio cilíndrico simple con chapa estriada de células caliciformes. El corion tiene tejido conectivo laxo con glándulas de Liverpool. La muscular y mucosa tiene 2 capas continuas de músculo liso. La submucosa tiene tejido conectivo sin glándulas, porque las glándulas estaban nada más que en el duodeno. Y la muscular externa tiene 2 capas de músculo liso, circular interna y longitudinal externa. La túnica longitudinal externa forma 3 haces longitudinales llamados tenias del colon. Bueno, finalmente la túnica externa forma la serosa peritoneal, está constituida por mesotelio y submesotelio, y presenta los llamados apéndices epiplódicos, que son acúmulos de grasa en el peritoneo, y no quiero que lo confundan con el apéndice vermiforme, que es un órgano. Estos son acúmulos de grasa. A ver, el intestino grueso al mo, fíjense que muestra invaginaciones, criptas, pero no muestra evaginaciones, vellosidades. Muestra las criptas o glándulas de Liverpool, que son las criptas de Liverpool, que son glándulas tubulares simples. Bien, fíjense cómo la mucosa está toda infiltrada por linfocitos. Todos estos núcleos oscuros que se ven son de linfocitos en el corion, que sirven, bueno, para lo que decíamos, cumplir funciones de defensa, mantener a raya, digamos, las bacterias de la flora. Bueno, las tenias y las austras. Las tenias del colon son haces longitudinales del músculo que cuando se contraen forman estas bolsas, estos sáculos, digamos, del intestino delgado, del grueso, digo, que llaman austras. Si yo te lo corto, voy a ver en su interior, bueno, esta parte convexa, que son las austras, y estos pliegues, pliegues semilunares, como consecuencia de la formación de las austras. Entonces son pliegues donde se absorben agua y vitaminas. Y la túnica circular más la túnica longitudinal, la circular al contraerse en forma anular y la longitudinal al contraer las tenias, forma estos pliegues globulares que se denominan austras. Al fenómeno se lo llama austración. Bueno, perdón. Acá veíamos, estos son los apéndices epiplódicos. Estos acumulitos de grasa que ven acá, típicos del peritoneo en el colon, se llaman apéndices epiplódicos. No hay que confundirlo con el apéndice vermiforme.
acá lo tienen, cortado. El apéndice vermiforme tiene la estructura del intestino grueso, es decir, tiene un epitelio, una mucosa que tiene epitelio, corio, muscular y mucosae, y el epitelio tiene criptas del Ibercum, pero no tiene vellosidades. El corion tiene muchos folículos linfáticos, muchos bien desarrollados, porque esto, algunos autores lo consideran más que un órgano digestivo, un órgano linfático, perteneciente al sistema linfático. Otros lo consideran perteneciente al sistema digestivo, pero con funciones inmunitarias. Vos tenés la submucosa, y acá tengo las dos capas, circular interna y longitudinal externa, de la túnica muscular externa. Y por fuera, revestido por la serosa peritoneal. La hoja visceral de la serosa peritoneal. Este es el apéndice. Bueno, células del intestino grueso, acá tengo la cripta del Ibercum, son parecidas a las del intestino delgado, con algunas diferencias. Por ejemplo, tengo la célula absortiva o enterocito, tengo las células caliciformes, tengo células regenerativas y tengo células enteroendógenas o APUD. ¿Cuál es la diferencia? No tengo células de Paneth y tengo muchas más caliciformes que en el delgado. Las células caliciformes van aumentando en sentido distal hacia el recto. ¿Por qué? En sentido distal. Porque la materia fecal se va solidificando a medida que se va absorbiendo agua. Esto lo vamos a ver en fisiología. Con lo cual, para evitar el roce con la superficie del intestino, se tiene que lubricar mejor. Y por eso existen muchas más células caliciformes, que serían moco. Finalmente me queda el análisis del recto y del conducto anal. El recto y el conducto anal son las porciones terminales del intestino grueso. Vamos a ver cómo es su revestimiento mucoso. Están revestidos por la mucosa colorectal. Esta mucosa colorectal es similar a la del colon, a la del intestino grueso. Posee un epitelio cilíndrico simple, formado en su mayor parte por células caliciformes, y una gran cantidad de glándulas anales. En el conducto anal, el epitelio cilíndrico simple sufre una transición epitelio. Primero estratificado, cilíndrico estratificado o cúbico estratificado, y después directamente epitelio estratificado plano. Esta transición se produce en una región conocida como zona de transición anal, que ocupa la parte media del conducto anal, entre la zona colorectal y la zona escamosa de la piel. O sea, estas son las zonas histológicas. Este sería el recto, todo esto, y esto es el conducto anal. Bien. El recto, bueno, tiene pliegues rectales transversales, mientras que en la ampolla rectal, que es una porción donde se van a acumular la materia fecal, que es la porción dilatada del recto, tengo pliegues mucosos longitudinales, que en el ano se llaman columnas anales. Bueno, esta es la zona colorectal, ¿sí? Donde el epitelio es igual al epitelio del recto, que es igual al epitelio del colon. Colorectal, un epitelio cilíndrico simple musíparo. Esta es la zona de transición anal, donde primero empieza a hacerse estratificado cúbico o estratificado cilíndrico, y después en la zona escamosa se hace estratificado plano, que se continúa con la piel del ano. Bueno, el esfínter anal hay dos tipos de esfínter anal. El esfínter interno, que es liso, y el esfínter externo, que es estriado esquelético. El interno está controlado por el sistema nervioso autónomo, el externo por el sistema nervioso somático, es el que permite el control del esfínter en forma voluntaria. Bueno, lógicamente, acá tenemos el epitelio, miren, esta es la zona colorectal, ¿sí? Esta es la zona de transición, está bien, y esta es la zona donde se hace escamoso. La zona colorectal, la mucosa colorectal, la zona de transición y la zona escamosa que se continúa con la piel del ano. Acá tenemos, estas son las válvulas anales, son pliegues del orificio del ano, pliegues mucosos del orificio del ano. Este es el esfínter anal interno. Fíjense el aspecto compacto que tiene. Las filas son circulares y acá se cortan, está cortado obviamente, y fíjense, bueno, este aspecto compacto es típico del músculo liso. Este es el esfínter anal externo. Fíjense que están como más separadas las fibras, que es un aspecto más característico del músculo estriado esquelético. Este esfínter anal es de músculo liso, este esfínter es de estriado esquelético. Bueno, si a este sector lo ampliamos, vemos el epitelio cilíndrico simple, que después empieza a hacerse estratificado cúbico en la zona de transición. Acá está la lámina propia totalmente infiltrada por linfocitos. Acá tengo una glándula anal muy desarrollada. Bueno, estas son las zonas histológicas del recto y del conducto anal. Bueno, para terminar, en resumen, el diagnóstico histológico diferencial entre los 4 órganos principales del tubo digestivo se hace por su mucosa. Primero, yo a vos te doy un preparado histológico y no te digo de qué aparato lo saqué. Puede ser de aparato respiratorio, de aparato digestivo,
de aparato genital, de aparato urinario, y vos de repente ves que tiene una mucosa de 3 capas. Epitelio, corion, muscular y mucosae, ya descartás respiratorio, ya descartás genital, ya descartás urinario, sabés que se trata de un órgano del aparato digestivo, del tubo digestivo. Pero el tubo digestivo tiene 4 órganos principales: esófago, estómago, intestino delgado, grueso. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que fijarme en el epitelio de la mucosa, las características, y así. Si veo un epitelio estratificado plano, pertenece al esófago. Si veo epitelio cilíndrico simple, descarto esófago. Si veo epitelio cilíndrico simple, puede ser estómago, intestino delgado, intestino grueso. ¿En qué me fijo? Si tiene criptas profundas y el epitelio cilíndrico simple es musíparo, es estómago. Si tiene criptas poco profundas, las foveas gástricas. Ahora, si tiene criptas muy profundas y el epitelio cilíndrico simple musíparo, descarto estómago, es uno de los 2 intestinos. ¿Ahí en qué me fijo? Si tiene vellosidades o carece de vellosidades. Si tiene vellosidades, es el intestino delgado. Si carece de vellosidades, es el intestino grueso. Repito, primero, sabés que es un órgano del aparato digestivo porque tiene una mucosa de 3 capas. Ningún otro órgano tiene una mucosa de 3 capas porque ningún otro órgano tiene muscular y mucosae, que es la capa característica del aparato digestivo. Entonces, si yo veo un órgano digestivo con 3 capas, con una mucosa de 3, perdón, si yo veo un preparado histológico que tiene una mucosa de 3 capas, sé que pertenece al aparato digestivo. Puede ser esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso. ¿En qué me fijo? El epitelio de la mucosa. Si el epitelio es estratificado plano, es esófago. Si es cilíndrico simple, puede ser estómago, intestino delgado, intestino grueso. ¿En qué me fijo? En las criptas. Si son poco profundas, es estómago. Si son muy profundas, es intestino. Suponete que son muy profundas. Descarto estómago, puede ser delgado y grueso. ¿En qué me fijo? Si tiene vellosidades. Si tiene criptas y vellosidades, es intestino delgado. Si tiene solo criptas, es intestino grueso. Bueno, queridos, bibliografía del Ross, del Geneser, del Junqueira, y aunque no lo puse acá, también del Sobota. Bueno, polluelos, esta ha sido la última clase de histología para nutrición, donde completamos el desarrollo del tubo digestivo. Nos queda desarrollar nada más que la fisiología, con la parte de motilidad intestinal y la parte de reflejo de defecación, y con eso terminamos prácticamente todos los temas. Nos vemos en la próxima clase, polluelos, y sigan cuidándose.